Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta aquí en Dev Solutions y pues en el video de hoy vamos a ver un poco una introducción ligera a sobre qué es TypeScript. Y bueno, en este módulo, que en realidad quiero hacer un curso bastante completo de qué es TypeScript y cómo utilizarlo, pues vamos a ver en este módulo a entender qué es TypeScript y por qué se utiliza en proyectos modernos que en realidad usan JavaScript. Y pues bueno, primero hay que entender un tema muy importante, y es que JavaScript es uno de los lenguajes más utilizados del mundo, pero tiene una característica muy importante, que en realidad es un lenguaje dinámicamente tipado. ¿Esto qué significa? Pues en realidad significa que las variables pueden cambiar de tipo en cualquier momento. En este caso vamos a ver un ejemplo donde vamos a declarar una variable que se llama value y en realidad su valor es hola. Hola es un valor de tipo string y después podemos cambiarle este tipo de valor a uno numérico. Entonces, esto en JavaScript no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es realmente válido, porque puede cambiar en cualquier momento el tipo de dato y esto no va a detectar, no va a tener ningún problema. En realidad, donde sí puede haber problema es ya más adelante en tiempo de ejecución, donde puede haber algún tipo de detalle, donde queremos, a lo mejor, por ejemplo, el hola convertirlo a mayúsculas y en realidad ya no vale, y en realidad la variable ya no significa hola, sino significa ahora un número 10. Entonces queremos hacer que el 10 sea mayúsculas, pum, truena. No se puede y va a haber problemas. Esto a la hora de estar programando no va a salir ningún error en la consola o en el editor de código. Donde va a tronar ya es en modo de ejecución a la hora de estar manipulando nuestra aplicación web. Entonces, ¿cuál es el problema en proyectos grandes? Es que esto puede generar errores difíciles de detectar, porque muchas veces el error aparece hasta que el programa se ejecuta. Y aquí es donde entra TypeScript. De hecho, podemos ver un ejemplo de cómo sería con Java, donde manualmente le ponemos que el valor de value es un valor de tipo string. Y si después le queremos cambiar a que sea un número o un valor booleano o a cualquier otra cosa que sea diferente a un string, en realidad va a salir un error y va a tronar desde antes de que podamos ejecutar nuestro programa. Y pues bueno, vamos a ver primero qué es TypeScript. TypeScript es un lenguaje desarrollado por Microsoft que añade tipos estáticos a JavaScript. Esto nos va a permitir detectar errores antes de ejecutar el programa. Pero es muy importante recalcar que TypeScript no reemplaza a JavaScript. En realidad lo que hace es extenderlo. Esto significa que cualquier código de JavaScript válido también es código de TypeScript válido. Por eso se dice que TypeScript es un superset de JavaScript. Pero bueno, vamos a ver qué significa que sea un superset de JavaScript. Y bueno, decir que TypeScript es un superset de JavaScript significa que todo el código de JavaScript funciona en TypeScript. Además, TypeScript añade funcionalidades adicionales y TypeScript se compila a JavaScript. En otras palabras, vamos a decirlo un poco más simple. El código de TypeScript no se va a ejecutar directamente en el navegador en caso de que estemos trabajando en frontend, o en Node.js en caso de que estemos trabajando en backend. Primero debe de convertirse a JavaScript y este proceso se llama compilación. Vamos a ver un ejemplo con código de TypeScript y después de compilar, TypeScript va a generar JavaScript. Y aquí podemos ver una función donde tenemos la función se llama greet y va a recibir como argumento un name de tipo string. Entonces va a retornar hola más el nombre concatenado. ¿Esto qué es lo que hace con la compilación? Bueno, en realidad es un ejemplo muy sencillo, pero le quita el tipo de dato y el resultado sería un JavaScript que ya puede ejecutar el navegador. Así que como podemos ver, los tipos simplemente desaparecen porque JavaScript no entiende de tipos. Ahora, los tipos en TypeScript existen solamente durante el desarrollo. Esto se conoce como tipos en tiempo de compilación. También eso significa que en realidad el compilador va a revisar los tipos, luego va a detectar inconsistencias y va a mostrar los errores antes de ejecutar el programa. Pero cuando el código se ejecuta, los tipos ya no existen, es decir, el navegador o Node.js no va a entender nada de tipos. Ahora, ¿qué problemas va a resolver TypeScript en proyectos reales? En proyectos pequeños, JavaScript suele funcionar bastante bien, pero cuando el proyecto empieza a crecer, aparecen algunos problemas, como que hay funciones que reciben datos incorrectos, es decir, estamos esperando un nombre que es un tipo string y en realidad estamos pasando un número por algún error que llegue a pasar ahí en la programación. Entonces, al momento de hacer eso, el editor nos tiene que mostrar el error para que cuando lo estemos ejecutando no suelte o no aparezca el error y tengamos que estar corrigiendo, vamos a decirlo, como en tiempo real. Hay también errores como objetos incompletos, cambios en estructuras de datos que rompen otras partes del sistema, algunos errores que solo aparecen en producción,
o dificultad para entender qué tipo de datos espera una función. TypeScript en realidad lo que ayuda es a resolver estos problemas porque permite definir de manera explícita la forma de estos datos. Y esto hace que el código sea más seguro, más predecible, más fácil de mantener y más fácil de entender para otros desarrolladores que se estén uniendo a nuestro proyecto o al proyecto en el que estemos trabajando. También esto nos ayuda bastante a desarrollar de una manera muchísimo más rápida, porque tanto que los errores nos salen en el momento de estar editando en nuestro editor de código, como también nosotros sabemos o podemos poner el mouse encima para saber qué tipo de dato es el que espera nuestra función, por ejemplo. Ahora, viene un problema un poco práctico sobre cómo funcionaría en JavaScript. Y esto de JavaScript lo puse en un color amarillito para que sepamos diferenciar entre JavaScript y TypeScript. Así que vamos a imaginar que tenemos una función que crea una tarea dentro de un sistema. En JavaScript podríamos escribir algo como esto. Es una función que recibe un argumento que se llama task y vamos a imprimir en consola creando tarea task.title. Bueno, ya con esto estamos indicando que task en realidad es un objeto que tiene una propiedad llamada title. Y bueno, alguien podría llamar la función de la siguiente manera: createTask, abrimos llaves para crear el objeto y es title. ¿Cuál es el title? Aprender TypeScript. Bueno, esto está bien, esto funciona, pero alguien podría llamar la función de la siguiente manera: createTask, y en vez de que la propiedad se llame title, se va a llamar name. Y bueno, esto el programa no fallará de manera inmediata, pero dentro de la función task.title, en realidad esto va a ser un define, lo que puede generar algunos bugs difíciles de detectar. Y bueno, habría un caos porque no sabríamos cuál es el problema, porque en nuestra ignorancia o en nuestra confusión pensamos que en realidad estaba esperando un name, en realidad estaba esperando un title. Y bueno, ese tipo de problemas es muy sencillo, es muy simple, pero es muy común en proyectos grandes, ya cuando en realidad no tienes tipos de datos y no puedes desarrollar de una manera tan guiada y se llegan a presentar este tipo de problemas. En una función muy sencilla. Ahora imagínate en un proyecto enorme donde mandas a llamar funciones, clases, etcétera. Necesitas los tipos para poder hacer tu programa o tu proyecto muy robusto. ¿Cuál es la solución que se propone con TypeScript? Bueno, podemos definir la forma exacta que debe de tener este objeto. Ahora en realidad vamos a crear un tipo de dato que se llama task. Ese tipo de dato debe de tener un title que es de tipo string, es decir, una cadena de texto, y vamos a agregarle un atributo que se llama completed, que en realidad es un booleano, es decir, si la tarea ya está completada o no está completada. De esta manera podemos usar este tipo en nuestra función. Como pueden ver en la parte de abajo, ya estamos creando que está esperando un argumento task. ¿De qué tipo? Task. ¿Por qué? Porque creamos este tipo. Ya lo vamos a ver más adelante cómo crear tipos y bueno, eso es un poco de manera resumida. Ahora de esta manera TypeScript obligará a que el objeto tenga la estructura correcta. ¿Y de qué manera sería correcto? Bueno, vamos a tener ahí la función y vamos a abrir lo que son las llaves para poner nuestro objeto, que va a tener el title, aprender TypeScript. Y bueno, como puse el ejemplo, el tipo de dato que va a tener un complete, bueno, vamos a ponerle que sea falso, es decir, toda la tarea no se ha completado. Y esto va a funcionar. ¿Cómo sería de manera incorrecta? Y aquí voy a agregar cómo se vería en nuestro editor de código, al menos el que yo uso, que es Visual Studio Code. Bueno, si vamos a poner y vamos a cometer el mismo error que antes de agregarle name, bueno, aquí ya nos está arrojando un error. Y dice, el argumento de tipo name no está asignado al parámetro de tipo task. La propiedad title falta en lo que estamos declarando nuestro objeto, pero está obligatoria o requerida en el tipo de dato task. Y bueno, de esta manera el compilador va a mostrar un error de manera inmediata y esto va a evitar que el bug llegue a ejecutarse. Muy bien, aunque a lo mejor esto fue un poco resumido sobre en realidad qué es TypeScript y cómo nos puede ayudar, en el siguiente video vamos a ver la instalación y la configuración para ya empezar a trabajar en TypeScript en nuestros proyectos. Les voy a enseñar qué extensiones son las que yo utilizo, cuál es la instalación, la configuración y además cuáles son las mejores prácticas hoy en día para que si tú estás apenas aprendiendo a desarrollar en TypeScript, lo empieces a aplicar desde un inicio. Y si ya tienes experiencia en TypeScript, bueno, viendo estos videos de instalación vas a ver cuáles son las nuevas mejores prácticas o a lo mejor algo que te había fallado, te había faltado. Pues bueno, esto de parte, espero que les haya gustado bastante este video. Y pues nos vemos en el siguiente, donde vamos a ver lo que comentaba, la instalación y la configuración de lo que es TypeScript ya en nuestro entorno de desarrollo.